Él está con nosotros aquí en la cabina de RPP. Repetimos, es director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Más de 30 contagios de la viruela del mono, Lima la más afectada con el 70% de casos y el resto en 4 regiones. El doctor Munayco del Ministerio de Salud se encuentra con nosotros para hablar precisamente de esta enfermedad que no tiene cura, de acuerdo a la información que manejamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Mávila y Fernando. Bueno, esta es una enfermedad que se presentó el año 2022. Hubo un brote multipaís a nivel de todo el mundo. Y bueno, estamos ahora en una fase endémica. Todavía tenemos algunos casos que se notifican. ¿Pero cuán grave diría usted es la situación cuando hablamos de más de 30 contagios de viruela del mono en el Perú y con Lima, además, sobre todo la más afectada con 70% de los casos? ¿Cuán delicada es esta situación o peligrosa? Bueno, en realidad esta es una enfermedad que afecta a un grupo específico de la población, ¿no? Básicamente a las personas que tienen múltiples parejas sexuales. Y a nivel mundial ya es un problema que se presenta, pero en muy baja magnitud, ¿no? Ya no estamos en el año 2002, donde hubo una epidemia muy grande. Actualmente tenemos algunos casos. La mayor parte de casos se maneja de manera ambulatoria. Solamente en el 2022 hemos tenido 20 fallecidos y en el año 2023 y en este año no tenemos ningún fallecido, ¿no? Es una enfermedad obviamente incómoda porque dura más o menos un mes, presentan lesiones en diferentes partes del cuerpo, son dolorosas, pero... ¿No es mortal? No es mortal en realidad. Hemos tenido los únicos fallecidos durante el año 2022. ¿Y a causa de qué? ¿Qué pasó en ese momento? Es un virus, básicamente es una enfermedad que era una enfermedad endémica en África, básicamente era por contacto con animales, pero luego esta enfermedad pasó a fuera de África, ¿no? Principalmente se detectaron los primeros casos en Inglaterra, en Estados Unidos, y luego se diseminó rápidamente a todo el mundo, principalmente porque afectó a un grupo específico de la población, que son los hombres que tienen sexo con hombres, pero que son el grupo de todos este grupo, hay un grupo que son de alto riesgo, ¿no? Que tienen múltiples parejas sexuales. De acuerdo. ¿Por qué es que Lima es la región que más casos tiene de esta patología? Así es, bueno, Lima primero tiene el mayor número de población, tenemos más de 10 millones de habitantes, y también ha afectado a otras zonas, La Libertad, otras zonas, pero Lima obviamente como concentra mayor número de habitantes es donde se ha presentado mayor número de casos. Por mayor densidad poblacional, diría usted. Así es, ¿no? Bien, igual todavía no terminamos de entender qué hace la diferencia entre la vida y la muerte. Es una enfermedad que usted ha dicho no es mortal, pero que sin embargo cobró vidas en el año 2022. Para conocer un poco más, vamos a la pausa y le parece si retomamos nuestra conversación al volver en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Son las 8:30. Estamos conversando con el doctor César Munayco Escate, quien es el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Y el tema que estamos abordando con él es la aparición de casos. No hay tantos como los que se produjeron hace 2 años, pero son casos contagiosos a través sobre todo de la vía sexual y el contacto directo con las llagas de la llamada viruela del mono, que ahora más bien se llama Mpox. Mpox. Y nos había dicho que en Lima hay la mayor cantidad de casos. ¿Qué es lo que recomienda el centro que usted dirige para evitar que esta enfermedad pueda generalizarse? Así es, lo importante es evitar tener múltiples parejas sexuales, ¿no? Evitar también tener relaciones sexuales con personas que tengan lesiones. Por otro lado, en el cuidado de los pacientes, también cuando uno cuida a un familiar, es importante usar guantes, usar mascarilla. No entrar en contacto directo con la piel de la persona afectada. Así es. Entonces es un factor importante para poder que no se detecten más casos. ¿Y el tratamiento cuál es? El manejo es sintomático, básicamente el cuadro dura un mes más o menos, y el paciente se cura sin ningún problema. ¿Y cuál ha sido la diferencia, le preguntaba antes de ir a la pausa, entre esto que usted describe como una enfermedad que se termina en un mes y pasa, siendo molesta, por supuesto, y dolorosa, con los
casos en los que sí se registraron muertes. ¿Por qué? Hablamos de una población o de un grupo de población vulnerable. Así es, ¿no? Básicamente estos casos también afectan personas que tienen VIH, personas que están en la fase SIDA, y principalmente es más riesgo cuando las personas no están en tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, la mayor parte de personas que fallecieron fueron personas que estaban en estadio SIDA. De acuerdo. Aprovechamos de que está usted presente y que nos ha alertado sobre la necesidad de tener prudencia frente a este contagio para que nos hable sobre otros tipos de patología de la época que son las enfermedades respiratorias. Hay muchos casos de personas que sufren un periodo largo, varias semanas, de un malestar que no saben identificar si es una gripe, si es una influenza o si es COVID o si es alguna otra. ¿Cómo diferenciar una gripe de una influenza y de otras enfermedades respiratorias, doctor Munaico? Sí, bueno, es un poco complicado diferenciar si tenemos influenza o COVID porque los síntomas son los mismos. Generalmente en un resfrío común, el resfrío termina en 2-3 días, pero en COVID puede durar un poco más. No tiene fiebre. Así, no tiene fiebre. En un resfrío común, pero la gripe sí. En la gripe sí, hay fiebre, malestar general, dolor de garganta. Estos procesos son virales en su mayoría, así que el tratamiento básicamente es ambulatorio, pero sí es importante tener cuidado con los grupos de riesgo, ¿no? Los niños pequeñitos, menores de 5 años, son los que pueden complicarse, y los adultos mayores es un grupo importante, ¿no? ¿En qué momento vacunarse? Así es, tenemos 3 vacunas importantes. En los niños, por ejemplo, la vacuna contra hemófilos influenza, la vacuna contra influenza, que se da a los 7 y 8 meses, y la vacuna contra neumococo a los 12 meses, ¿no? En los adultos mayores es una dosis de vacuna contra neumococo y eso lo protege, ¿no? El neumococo sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. ¿Hablamos de una vez al año, mayores. La frecuencia de la vacuna? No, la influenza sí es una vez al año, en cambio el neumococo es una sola vacuna. Y dice que es una de las principales causas de muerte entre los ancianos. Así es, entre los adultos mayores, ¿no? Las infecciones respiratorias agudas están entre el segundo y tercer lugar en muertes, por eso es importante la vacunación, ¿no? A veces no le prestamos atención, ¿no? Pero sí es clave vacunarse y con eso ya están protegidos. De acuerdo. Ahora, las causas del contagio de unas y otras enfermedades respiratorias no son las mismas. Generalmente, por ejemplo, el COVID, que es más respiratorio, en cambio en influenza, aparte de la vía respiratoria, también es por tocar cosas que las personas contagiadas han tocado, ¿no? Se llama fomites, así. Claro, cuando las temperaturas están bajando y cuando se advierte además que vamos a tener un invierno más frío de lo habitual, ¿cuáles son finalmente las recomendaciones que usted daría? Porque los niños, por ejemplo, van al colegio, no siempre están adecuadamente abrigados o juegan, sudan y van como cambiando de temperatura corporal a lo largo del día, pero también, sobre todo los adultos mayores, ¿qué medidas de protección? ¿Es bueno, por ejemplo, utilizar estufas? ¿No es bueno? Ok, en general, como son enfermedades que se contagian por vía respiratoria, ¿no? Para prevenir que estas enfermedades generen mayor número de casos, la persona que tiene un cuadro respiratorio debe usar mascarilla, ¿no? El lavado de manos que hemos aprendido durante COVID, que es importante. Mantenerlo, ¿no? Lavarse las manos, más aún si están con un cuadro respiratorio. El otro tema es la vacunación, ¿no? Hay que vacunarse contra la COVID, también hay que vacunarse contra el neumococo, contra influenza, son otros factores importantes. Y si tenemos un cuadro respiratorio, evitar, ¿no? Acudir a los colegios a los niñitos, porque como saben ellos juegan entre ellos y pueden contagiar y generar brotes dentro de los colegios, ¿no? Ahora, el problema con influencia es que hay variantes diferentes que requieren vacunas diferentes, es decir, cada año uno se tendría que vacunar contra un tipo de influencia diferente y creo que hay varias simultáneamente, ¿no? Explíquenos qué significa eso, por favor. Sí, generalmente pueden circular diferentes tipos de influenza, generalmente las influencias que causan enfermedad o brotes es la influenza A y la influenza B. Tenemos vacunas en el Ministerio de Salud para poder vacunar a los grupos de riesgo. Lo importante es ir a vacunarse, ¿no? Y ahí sí invoco a la población porque, por ejemplo, en adultos mayores solamente tenemos 50% de adultos mayores vacunados contra el neumococo. Y es una sola dosis. Entonces es importante que acudan. Lo mismo con influenza, tenemos un 50-60% de cobertura. En los niños pequeños sí tenemos una cobertura mucho mayor, ¿no? Claro, ahora quien lo escucha dirá, pero es a veces complicado para un adulto mayor trasladarse hasta un centro de vacunación. Así es, lo otro que se puede hacer es poder comunicarse con la línea 113, ¿no? Para que puedan acceder a las vacunas. El Ministerio de Salud no solamente vacuna en el establecimiento, sino también sale a vacunar a la comunidad.
Nos dice usted que en los centros de salud se puede vacunar uno y en el domicilio, para que no pueda desplazarse, atendiendo a la pregunta de Mávila, si uno llama al 113. Así es. Esta vacunación es gratuita, es cubierta por el Ministerio de Salud para todos los peruanos. Así es, la vacunación es totalmente gratuita. Pueden acudir a cualquier establecimiento de salud o coordinar también para que puedan ser vacunados y evitar las complicaciones. ¿El Ministerio ha contemplado la posibilidad, sobre todo por lo que describíamos con relación a las temperaturas, de tener brigadas de vacunación? Sí, bueno, estamos actualmente tratando de subir las coberturas, no solamente en vacunas que tienen que ver con el tema respiratorio, sino en general. Y se tiene algunos puntos de vacunación también, ¿no? Claro, le digo esto porque mucha gente nos estará escuchando, pero yo llamo y no me hacen caso. O de pronto hay una saturación de llamadas, no entra mi llamada. Por un solo caso se va a desplazar un equipo cuando de pronto a través de las brigadas se puede hacer esto mucho más eficiente. Sí, así es, ¿no? El personal de salud también sale a vacunar o también en algunos puntos de la ciudad o también van casa por casa, ¿no? Entonces la idea es vacunarse, por favor, es importante prevenir. Estamos en el otoño, pero vamos a entrar al invierno. Van a bajar más las temperaturas y los casos de infecciones respiratorias agudas van a incrementarse. Supongamos que usted ha sido persuasivo y que hay muchas personas que quieren vacunarse y se dan cuenta que no se han vacunado las otras vacunas contra el COVID, no lo han hecho nunca contra la influenza y nunca contra el neumococo. ¿Cuál es el calendario que deben respetar? Sí, bueno, si es un adulto mayor, no hay problema, puede ponerse la vacuna contra el COVID, si le falta la vacuna contra neumococo. Hay que, digamos, planificar días diferentes, ¿no? No, en realidad no. ¿Tres vacunas al mismo día? Se puede poner las 3 vacunas al mismo tiempo, no hay ningún problema. Inclusive los niñitos a veces están resfriados y no quieren llevarlos a vacunar, pero sí, no hay ningún problema con las vacunas. Se pueden poner las vacunas sin ningún problema. Bueno, doctor Munaico, muchas gracias. Nos alienta saber que hay vacunas, que los centros están dispuestos, que hay número telefónico, que se va a la casa de los ancianos y de los niños que lo necesiten y que es gratuito. Muchas gracias por su presencia acá, señor Munaico, el jefe del Centro Nacional de Prevención y Epidemiología del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor. Buenos días.